Según, según Skeffington, la visión es aprendida. Por tanto, tenemos que tener muy en cuenta para nuestros pacientes pediátricos todo lo que esté sucediendo en el marco de la atención que nosotros les estamos brindando y cómo nosotros podemos impactar su desarrollo, su desempeño visual hacia adelante. Al nacimiento, por lo general, el sistema visual no ha llegado a su madurez. Por lo tanto, es altamente susceptible a los cambios que se van originando en el medio ambiente. Si nosotros comparamos lo que el ser humano es contra otras especies, nos damos cuenta que somos una de las especies que más requiere de cuidados, de cuidado de los padres. Algunas especies animales, desde el primer día, se ponen de pie, hacen caminatas, etcétera. Nosotros somos muy dependientes y malamente nos va pasando que en las primeras etapas de la vida, cuando acude un padre con su hijo en edad pediátrica a un consultorio de optometría o a un consultorio de oftalmología, por lo general reciben una respuesta que es: traiga a su hijo cuando él sepa leer. De otra manera, no vamos a saber si él está viendo o no está viendo. ¿Ustedes qué contestarían cuando suceda esta situación? ¿Estamos en esa condición realmente de que no podemos hacer nada con nuestro paciente porque no sabe leer? ¿O tenemos algunas herramientas bajo las cuales nosotros podemos encontrar estos criterios clínicos que nos digan si es un desarrollo que se encuentra dentro de la normalidad o algo que está quedando fuera de estos parámetros? Yo creo que tendremos que tener la capacidad de determinar desde las etapas iniciales de la vida si el paciente está viendo, si sigue la luz, si hay reflejo fotomotor y otra serie de habilidades o situaciones que se pueden revisar desde un recién nacido. Para reafirmar esto que les estoy diciendo, les voy a poner aquí una diapositiva que nos hablan de unos investigadores neurocientíficos, Hubel y Weisel, que hablaron y experimentaron en relación a un experimento que se realizó con gatos. En estas etapas del desarrollo, que era la primera comprendida de los 0 a los 3 meses, la segunda etapa de los estudiados de los gatos fueron de los 3 a los 6 meses. Y por último, en adultos o gatos adultos mayores de 2 años. Los resultados de esta investigación, que no tuvo otro propósito más que privar a los gatos de la visión, es decir, colocarles parches a los 0 y 3 meses, para que en un periodo aproximado de 3 meses se dieran cuenta qué era lo que pasaba o cómo impactaba en el desarrollo del sistema visual cuando se privaban en esas tres etapas. Recordemos, la primera hasta los 3 meses, después de los 3 a los 6 y por último, gatos adultos. Los resultados de esta investigación nos dicen que efectivamente quien tenía mayor cambio eran los gatos en etapas de los 0 a los 3 meses, porque era la etapa más crucial del desarrollo. De los 3 a los 6 meses, los cambios eran mínimos. Esto porque ya se había llegado a cierta madurez del sistema visual. Y cuando se trató de gatos mayores de 2 años, no se encontraron cambios comportamentales o fisiológicos ni déficit. Lo cual quiere decir que si nosotros estamos hablando que los periodos plásticos en el ser humano, el periodo crítico comprende de los 0 a los 3 años, esos son los momentos en los que el sistema es más susceptible a todos los cambios. De ahí en adelante tenemos todavía un periodo de plasticidad que no termina nunca en toda nuestra vida. Sin embargo, vamos siendo menos susceptibles a los cambios. Por tanto, si nosotros encontramos en etapas tempranas alteraciones del sistema visual que deban ser corregidas,
nosotros estaremos en posibilidades, gracias a la plasticidad cerebral, de ayudar a que el neurodesarrollo de nuestros pacientes, generado o guiado por el sistema visual, se dé en la forma y tiempo correcto y adecuado. Por tanto, si nosotros también descuidamos esa parte y decimos, venga o tráigalo de vuelta cuando el niño sepa leer, muy seguramente dejamos pasar periodos o etapas tan importantes que la plasticidad cerebral después no nos va a dar para recuperar el 100% de la función. Atención cuando volvamos a ver a un paciente pediátrico que nos pregunten si somos capaces de atenderlo y de revisar su sistema visual para ver en qué condiciones se encuentra. Probablemente alguien no se sienta capacitado para atender a un paciente en esta etapa y está bien. Lo que no estaría bien es decirle a sus padres no haga nada. Seguramente ustedes tienen a un colega, a una persona, a un centro, a un lugar en donde puede ser este paciente canalizado y referido para que nosotros nos propongamos hacer esa derivación y después conocer cómo fue el resultado de este paciente y poco a poco seguir con los periodos y las etapas de capacitación hasta llegar a convertirnos en personas capaces, en profesionales capaces de atender a pacientes en etapas pediátricas y perderles el miedo. Si estamos diciendo que la visión representa el 80% de nuestro aprendizaje, ¿qué pasará con una persona que tiene una alteración de su sistema visual? ¿Cómo será su desempeño? ¿Cómo será su desarrollo? ¿Cómo será su neurodesarrollo? Y en final de cuentas, ¿cómo impacta todo esto a lo largo y a través de su vida? Seamos entonces muy clínicos, muy capacitados para que nosotros ninguna de estas situaciones se nos escape. En México y en particular en la ciudad en que yo vivo, en Torreón, que tenemos una zona conurbada aproximadamente de 1.200.000 habitantes, estamos hablando de que hay centros que atienden a niños en etapas de retinopatía del prematuro. Aproximadamente tienen a más de 300 niños como usuarios o han tenido a través del tiempo una cantidad mucho mayor, porque los tamices visuales que deben de realizarse por norma y por ley no se están realizando como deben de hacerse. Algunos niños llegan a etapas o estadios muy avanzados como el grado 5, donde ya ni perciben luz. Algunos otros, apenas en etapas iniciales, son atendidos, canalizados al médico subespecialista en retina para su pronta atención, lo cual representa la diferencia entre que ese niño vea a través de su vida o sea un niño con visión baja o con ceguera. Así es que prendamos las alarmas, sobre todo en niños que sepamos o tengamos alguna sospecha como tema de prematuridad, como tema de antecedentes heredofamiliares, como problemas gestacionales. Todo ello va a impactar a que nosotros podamos convertir nuestra profesión en algo más útil para pacientes en estas etapas. Si nosotros pensamos cuál sería nuestra diferencia en el concepto de la vista y la visión, pudiéramos pensar que la vista pudiera ser un acto meramente pasivo, ¿no? Donde recibimos información, estimula y allí queda. Pero nosotros no somos especialistas en la vista, nosotros somos especialistas en la visión, lo cual nos hace seres más integrales, que tenemos que ir más allá, buscar qué hace el paciente con esa información, cómo se desenvuelve el paciente con esa información. Y si partimos desde ese punto de vista, entonces diríamos que una persona ciega no tiene visión o si tiene visión, tiene vista o no tiene vista. Entonces, lo único que le falta es ver que el sistema, el sentido esté funcionando y reciba y transmita la información. Pero él se hace llegar la información a través de otros conceptos, como puede ser el tacto, el gusto, el olfato, la propiocepción, etcétera, para empezar a conocer el mundo que lo rodea y formar imágenes que corresponden a los elementos. Entonces, hagámonos especialistas de la visión, no tanto de la vista, porque la vista representaría
ve o no ve, y listo, estamos dejando nuestra profesión muy limitada. Y los pacientes en etapas pediátricas nos dan esa posibilidad de hacer crecer nuestro conocimiento y nuestro manejo clínico y terapéutico más allá. Decía el doctor Gedman, continuando con todo el tema del neurodesarrollo, que recibimos un estímulo. Ese estímulo, cuando estamos recién nacidos, la primera etapa es la motricidad, es decir, empezamos a movernos, a hacer los giros, a hacer todo lo que corresponde a los patrones iniciales que nos permitan llegar a tener cierta fuerza y madurez para llegar a través de la motricidad, de la manipulación de algunos objetos, que vamos a la segunda etapa. Posteriormente nos vamos logrando algo que es una destreza manual. Pero atención aquí, en esta etapa, en la destreza manual, estamos hablando todavía de etapas quizá preescolares o prekinder, como lo llamen ustedes por allá, que son etapas iniciales en donde apenas vamos desarrollando la pinza, el coger objetos, el iniciar con ciertos trazos, el recorte, etcétera. Vamos logrando esa destreza manual y poco a poco vamos haciendo una integración entre la motricidad o la habilidad manual y la visión. En esta etapa, que es la cuarta que tengo aquí marcada con gris, le continúa una integración que, si se fijan en el 4 y el 5, solamente tienen invertido el orden, porque primero es integración manual visual, es decir, somos más motrices que visuales. Pero poco a poco la visión va tomando ese lugar hegemónico, ese lugar que le corresponde como el líder, el tomador de decisión. Nos convertimos en seres visuales manuales. A partir de aquí, la visión ya tiene un lugar central y que nadie le puede quitar. Pero antes de eso, tuvo que venir a través de las conceptualizaciones de las cosas y las etapas de motricidad, manipulación, destreza manual, integración manual visual y después el cambio para que nosotros podamos tener una dominancia visual. Si a ustedes les llama la atención algo que se encuentra en la misma habitación que ustedes estén habitando ahora, pero no lo tienen cerca como para tocarlo, para sentirlo, para olerlo, para ver la textura, etcétera, ustedes pueden conocer las características de ese objeto simplemente con la experiencia visual que nosotros ya hemos generado. No es así cuando se trata de un objeto nuevo, pero cuando ya tenemos registrado ese objeto, nosotros podemos describir incluso la textura, quizá el aroma, quizá la temperatura y todos los atributos que ustedes puedan pensar en este momento, porque ya la visión se convirtió en el dominante. Hay quien lleva a la excelencia visual, como pueden ser los atletas de alto rendimiento, personas que manejan instrumentos muy sofisticados como estos aparatos o helicópteros de milicia de la guerra, en los cuales los cascos de los pilotos están provistos de una lente con la cual están viendo una pantalla de cristal líquido o de lo que corresponda, están viendo imágenes y controles, etcétera, y con el otro ojo están viendo a distancia para conducir la aeronave. Entonces, hay quien puede llegar a niveles de desarrollo muchísimo superiores. La excelencia visual, todos somos susceptibles de poder llegar, pero para esto se necesita entrenamiento, dedicación y práctica, por supuesto. Estos se definen entonces como los niveles de desarrollo de Gedman, de los cuales la visión es el dominante. Cada vez que recibimos un estímulo, se convierte este estímulo en todo esto y llega a estas etapas. Nosotros, de acuerdo a nuestro desarrollo, vamos brincándolas, pero si la visión
no está para tomar el eje, el sitio hegemónico que le corresponde, lo harán otros subsistemas que vienen a sustituirlo. Pero definitivamente será una persona que estará con déficits ante el resto de sus compañeros. Entonces, ¿qué tendremos que hacer con estos pacientes? Mucha atención, como lo dije anteriormente, en la retinopatía de la prematuridad. Hay que valorarlos adecuadamente, en tiempo, en forma, acercarnos con médicos retinólogos para que ellos hagan la parte complementaria del tamiz visual, es decir, revisar la retina bajo condiciones de cicloplegia, con lupa magnificadora, con eh, oftalmoscopio indirecto, con biomicroscopio indirecto, etcétera, con todos los recursos para que determinemos si ese paciente tiene alguna condición de riesgo o no. ¿Qué haremos entonces en una evaluación diferente a una que se hace en pacientes adultos o en edad escolar? Pues simple y sencillamente vamos a hacer toda la batería de pruebas con la cual tengamos. ¿Qué tenemos que modificar? Pues tener instrumentos adecuados para medir su agudeza visual, que puede ser un oftalmoscopio indirecto, para medir su agudeza visual, para la visión binocular, visión cromática, sensibilidad al contraste, evaluar el neurodesarrollo, lo debemos de conocer, refracción, eh, objetiva, el test de Bruckner y valorar la motilidad extraocular. A cada aspecto voy a dar un breve repaso, cosa que ustedes conocen y lo único que tenemos que hacer, perdón, aquí, perdón, me fui. Entonces, en agudeza visual, ¿cuáles optotipos debemos de tener? ¿De letras? Evidentemente no. ¿Qué han visto o qué conocen? Bueno, les platico. Uno, puede ser el test de Teller, que no es otra cosa más que unas rejillas con líneas en diferente frecuencia espacial y diferente tamaño para que nosotros lo presentemos al paciente pediátrico y rápidamente el paciente, esta tarjeta mide aproximadamente 45 centímetros. El paciente gira su cabeza inmediatamente hacia donde está el objeto que contiene estas líneas. Esto, dependiendo de la distancia a lo cual nosotros lo estemos realizando, nos va a dar el equivalente a agudeza visual. Y con eso podemos decir si el paciente está viendo o no está viendo. Si el paciente sigue la luz, quiere decir que el paciente está observando la luz. Un objeto luminoso lo proyectamos sobre una pared, que puede ser, por ejemplo, un rayo láser, lo movemos rápidamente en la proyección en la pared y el paciente, sin que nosotros le digamos, mira al objeto que se está moviendo proyectado en la pared, inmediatamente, si el paciente lo está viendo, va a girar su cabeza y sus ojos encontrando ese objeto que se está moviendo porque su visión periférica así se lo está señalando. Para cerca podemos hacer la misma prueba del test de Teller o algunas otras como según el paciente vaya estando verbalizado o no. En el tema de la visión binocular, pudiéramos estar utilizando, si el paciente ya es capaz de decirnos la respuesta a través de los lentes polarizados, utilizaremos este tipo de instrumentos, pero si no, tenemos a disposición también ese tipo de test especiales para los pacientes pediátricos, que algunos de ellos en la primera etapa se le enseña al paciente cómo se siente la tarjeta porque tiene un relieve y una vez que el paciente lo siente, puede identificar esa sensación a través de la visión. Otro dato bien importante, esto grábenselo. Si nosotros contamos con prismas sueltos y colocamos un prisma base superior o base inferior, nosotros lograremos visión doble.
que no puede ser fusionada. Pero si nosotros colocamos las bases de manera horizontal, es decir, base afuera o base adentro, aproximadamente una potencia de 6 a 8 dioptrías, reitero, con un prisma suelto, el paciente, le mostramos un objeto que lo vea de frente, el paciente va a hacer la compensación de ese prisma que nosotros estamos colocando. Va a hacer esa compensación si los dos ojos están funcionando y trabajando. Si un ojo está suprimiendo, no habrá ningún movimiento de sus ojos, con lo cual nosotros ya podemos determinar que el paciente tiene cierto grado de visión binocular, recordando que los grados van dependiendo de si tiene percepción simultánea. Y en este grado estaríamos hablando que hay percepción simultánea y que al momento de romper a través de un prisma, nosotros rompemos la fusión y el paciente tiene que hacer un movimiento de recobro, porque el cerebro no le va a permitir que mantenga diplopía o visión doble. Los temas de visión cromática, efectivamente, también existen test o pruebas pediátricas especiales para los niños que deben y pueden ser empleadas para conocer si está viendo de manera correcta. El campo visual se puede hacer de manera muy sencilla, muy rústica, que pudiéramos hacerlo por confrontación, ir presentando objetos que se vayan aproximando desde la parte posterior. El paciente estaría en el regazo de su padre o de su madre viendo enfrente y el clínico se coloca por la parte posterior para mostrar un objeto que va a ir moviendo gradualmente hasta que pueda llegar a su nivel de mirada. Cuando un objeto llega aquí, el paciente va a girar inmediatamente su cabeza tratando de ubicar con la fobia ese objeto que está en movimiento. Para la sensibilidad al contraste, lo mismo existe una prueba que se llama Hidden Heidi o Heidi escondida, como aquella de las caricaturas, que es su rostro y viene en diferente contraste. Nosotros se lo presentamos al paciente para ver hasta dónde es capaz el paciente de detectar estos cambios en el contraste de los objetos que nosotros le estamos presentando. Así como les presentaba la tabla de Getman, también existen test y pruebas específicas para el neurodesarrollo. ¿A qué etapa o edad levantó su cabeza? ¿A qué etapa se sentó? ¿A qué etapa gateó? ¿En qué momento inició con la bipedestación, levantándose y empezando a dar los primeros pasos guiado o sostenido por su cuidador? Y todo ello, si se van cumpliendo las etapas y las pautas, también se puede hacer igualmente una valoración de los reflejos arcaicos o los reflejos primitivos, que recordemos que estos reflejos deben de ser integrados en los sistemas de los individuos, en el sistema neurológico, porque eso nos estará diciendo que quedan integrados y nos están permitiendo ya estar eh, nada más ahí, digamos, durmiendo de alguna manera, pero se activan nuevamente o se presentan ante condiciones que representen para nosotros un riesgo o un peligro. En el tema de la refracción objetiva, nosotros estaremos teniendo en cuenta el uso de reglas esquiascópicas para efecto de no colocar al niño detrás de un foróptor y tampoco estarle colocando lentes o monturas de prueba, porque imagínense todos los cambios que tenemos que hacer. Tenemos que hacernos hábiles para hacer el uso del retinoscopio. Este paciente imposible que lo coloquemos ante un autorrefractómetro, que pues sería algo absurdo, ¿verdad? Todo el resultado que podamos encontrar. Utilicemos el retinoscopio. Les sugiero que busquen el modelo que tiene de punto y no de banda el foco, porque se nos da mayor información de todos los cambios que están sucediendo en el color, en la dirección, en la forma, en la rapidez del brillo, etcétera. Y todo eso lo haremos de manera objetiva. En estos pacientes, evidentemente, si nosotros encontramos alguna posibilidad o necesidad de uso de anteojos, debemos de guiarnos en una regla que habla de no colocar alguna prescripción antes de los 3 años. Sí, la graduación
no es mayor a 3 dioptrías. No colocar anteojos en los pacientes si no hay una diferencia entre un ojo y otro de más de 3 dioptrías. Reitero, 3 años, 3 dioptrías de potencia y no 3 dioptrías entre un ojo y otro. Estos pacientes con el paso del tiempo, después de 3 años, los volvemos a valorar y si hay necesidad de algo, estamos todavía en buen tiempo de colocar algo. Pero si ya es un paciente de +6, -6 al año, a los 2 años, potencialmente tenemos un paciente o un candidato a una atención más especializada por todo el riesgo que conlleva. Y como hemos estado viendo en los temas de miopía, todo el tema de la emetropización que se debe de dar hasta los 7 años. Un paciente antes de esa edad debe de ser ligeramente hipermétrope. O sea, lo normal que nosotros deberíamos estar encontrando en nuestros pacientes son prescripciones aproximadas más 0,75, más 1, más 0,50. Y acercándonos a los 7, a los 8 años, la prescripción debiera de irse hacia la tendencia de más 0,25 o llegar al neutro. A partir de ahí, pues ya son otras condiciones, ¿no? Si no se encuentra este paciente con esa prescripción positiva y lo encontramos en neutro a los 3 años, es un paciente potencialmente miope. Atención a lo que dije. 3 años, paciente hemétrope que nos da 0 en la retinoscopía, es un paciente potencialmente miope, porque su graduación debería ser más 0,50. Entonces ya tiene una eh, miopía que va a ir creciendo con el paso del tiempo. El test de Bruckner, que es un test muy, muy simple, que lo haces con tu oftalmoscopio, con la apertura más grande, apagas la habitación, te colocas aproximadamente a 1 metro del paciente, colocas la luz, la diriges entre ceja y ceja y observas a través del retinoscopio el brillo de ambos ojos, el color que tiene y lo que estamos buscando es simetría, independientemente del color que presente, que estén iguales. Si uno es más claro, otro más oscuro, uno más brillante, uno más tenue, etcétera, encontramos cambios. Ojo, mis amigos, esto es potencialmente un riesgo porque los ojos deberían de tener similitud en el reflejo que se está presentando. Tema de motilidad extraocular, igualmente, ponemos un objeto que llame su atención y hacemos movimientos muy breves. No nos vamos a algo muy, muy extendido. Son movimientos breves que queremos que sean así. El seguimiento. En pacientes que todavía están muy bebitos y que no nos van a seguir las instrucciones o algún objeto, el mismo padre lo puede cargar y hacer pequeño giro del torso, adelante, atrás, arriba, abajo, y la mirada de los niños debe de estar fija en el objeto que nosotros estamos poniendo. Al mover el cuerpo, los ojos quedan en su posición gracias a los ajustes que van haciendo los músculos extraoculares. Entonces, aunque el niño no esté moviendo los ojos, nosotros estamos haciendo valoración de la motricidad extraocular. Así como lo fui diciendo, yo sé que es algo demasiado rápido, demasiado, habría que verlo en honor al tiempo y regresando nuevamente a mi disculpa por mi retraso, mi demora, pero estoy cumpliendo en el tiempo que me asignó mi colega que conversamos. Yo le decía 30 minutos porque más no tiene ningún sentido, pero esto lo podemos platicar por otra vía, por otro medio, otro curso. Renzo, cuando gustes, con mucho gusto abrimos esto un poquito más a detalle para dar puntualmente algunos aspectos de cada una de las valoraciones que se deben de hacer. Entonces, estos pacientes, concluyendo, deben de ser atendidos de manera integral. El abordaje nos deberá servir para conocer cómo funciona su visión, cuáles son sus posturas, cómo interfiere o ayuda el sistema visual a su desempeño y nosotros cómo apoyamos a los cuidadores para que favorezcan el desarrollo correcto.
Última recomendación, cuando los padres les pregunten, ¿y cuánto tiempo es correcto que mi hijo use un dispositivo celular, computadora, tableta? Acá les decimos a manzaniños, porque si el niño empieza a hacer berrinche, relajo, grito, padre le da el celular y el niño se controla. La Asociación Canadiense de Pediatría dice que los niños no deben de usar celular o dispositivos antes de los 2 años. Después de los 2 años, 15 a 20 minutos y siempre acompañados por su padre o su cuidador. A partir de los 4 o 5 años, se empiecen a utilizar con supervisión y dejar todo dispositivo electrónico 1 hora antes de su, eh, de su sueño. Es decir, descansar para que el sistema visual tenga un reposo y regrese al descanso y esté listo para el siguiente día. Con esto, queridos amigos, Renzo, los dejo y pues me quedo por aquí escuchando lo que sigue y agradecido nuevamente por la invitación. Espero que esto haya sido claro y de interés para todos ustedes. No, las gracias a usted, Francisco, las gracias a ti. Antes de seguir, no sé si alguno de los asistentes quisieran preguntar alguna duda, algún comentario positivo, negativo, todo es pues, todo para nosotros es bienvenido. No sé si alguien quiere participar, los audios pueden desactivar su audio con mucho gusto, o están un poquito tímidos. Si nadie pregunta, aquí estoy viendo sus nombres y yo les voy a ir preguntando. A ver, vamos a... No, mentira. Decía un profesor mío que hay dos razones por las cuales no se pregunta. O se entendió todo o no se entendió nada. Y yo quiero para mí quedarme con que se entendió todo, si es que no hay dudas. Por ahí en el chat nos están escribiendo algo, Renzo, no sé si tú Sí, tienes ahora, acceso. sí, ahora lo veo, a ver, un segundo. Profesor, buenas noches. ¿Me Buenas escuchan? noches. Claro y fuerte. Hace un rato habló algo sobre los reflejos y que cuando no eran iguales, que estaba pasando algo malo. ¿Cómo qué tan malo podría estar sucediendo en esos ojos? Si te refieres, ¿cómo es tu nombre? No vi aquí quién habló. Paul Herrera. Hola. Paul Herrera, mira, ya te veo acá, Paul Jaime Herrera. Mira, Paul, si te refieres al tema del test de Bruckner, en donde hablaba del reflejo, esa es una prueba que los ojos, así como cuando hacemos una retinoscopía, nosotros nos fijamos en el brillo, en el color, en la dirección y todo esto del reflejo retinoscópico, ¿de acuerdo? En ese reflejo retinoscópico nosotros tenemos que encontrar similitud para que estamos hablando de que la ametropía se parece, de que el grado de miopía, de astigmatismo, hipermetropía es parecido. Pero en el test de Bruckner en particular, cuando tenemos la luz del oftalmoscopio, nosotros queremos ver que el reflejo sea simétrico. ¿Qué puede pasar? Imagínate un grado o caso grave en donde tengamos un ojo blanco, donde podamos pensar desde un desprendimiento de retina, un retinoblastoma, que no es otra cosa más que un tumor cancerígeno en el ojo, que no necesariamente pone en riesgo nada más la visión, sino que pone en riesgo la vida del paciente. Algo que nosotros veamos ojo blanco es sinónimo de canalízalo inmediatamente a el oftalmólogo o, si todavía te sientes ya bien convencido de lo que estás haciendo, directamente a oncología, porque este es un tumor cancerígeno, que tienen que extirpar el ojo que contiene el tumor y hacer corte lo más extenso posible de nervio óptico para que no haya absolutamente ningún residuo. Si se queda algo, pasa a cerebro, tumor cancerígeno y muerte significa del paciente. Tan importante así es la labor que nosotros hacemos, Paul. Por eso buscamos la simetría. Hay una aplicación no estoy seguro si es nada más
de sistema iOS o también es de Android, pero se llama así, ojo blanco. Usted teclea en su tienda de aplicaciones, ojo blanco, y le da la posibilidad de hacer mediante una evaluación, una cámara, la dirige a los ojos del paciente y centra dos cuadros. Si esos cuadros se tornan verdes, significa que no hay ningún riesgo de ojo blanco. Si alguno de ellos se torna rojo, es un riesgo y tenemos que enviarlo de inmediato. Usted hace una captura de pantalla y con esa se la envía al padre y le dice, acuda, corra donde un oftalmólogo o donde un oncólogo, porque tenemos una condición que puede poner en riesgo la visión de su hijo. Tienes que ser muy sensible porque no puedes decirle, si no acude, se muere, ¿verdad? Aunque sabemos que es una de las posibilidades, pero tienes que darle seguimiento para que este paciente vaya y llegue a ser atendido. Tan importante es la labor que nosotros podemos hacer. Hablo a título personal, estás como con emborronamiento, amigo, atrás y no se permite ver. Se quiere ver poquito, Renzo, pero quita tu fondo borroso y saber mejor. O escríbeles al chat si lo encontraste ya. Profesor, ¿el fondo blanco dice que se llama la aplicación? Ojo blanco. Sí, pero sale como, a la hora de poner ojo blanco, sale como detector de ojo blanco en el app. Exacto. Exacto, depende de donde lo encuentres en Claro. la... ¿Tú, Y, tú qué tienes, iOS o Android? y iOS. Android. iOS. Ah. Entonces ahí lo encuentras y te da esa posibilidad. Ahí te va a decir que le permitas utilizar tu cámara Sí. y ya pones la cámara frontal, centras, ubicas al paciente y si está todo correcto, va a marcar dos cuadritos verdes y te va a decir que no hay riesgo. Si alguno de ellos se marca rojo, atención, atención inmediata. Exacto. Entonces es algo tan simple para hacer un tamizaje y es una herramienta que además es gratuita, ¿no? No te pidió ninguna tarjeta ni nada, ¿no, Renzo? No, sencillo, es rápido. Si en caso no está Gratuito. para Android, pues ya tendrán que mañana conversar todos migrar a celulares. Oye, no estoy seguro si existe en Android, pero hay que buscarlo. Y si no está esa, hay otra, ¿eh? Pueden buscar alguna que sea Similar, ¿no? compatible y hace exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, imaginen esa herramienta ustedes, lo hacen con el padre, le muestran, le toman la foto y le dicen, mire, aquí esta prueba nos está diciendo que su hijo no tiene riesgo de alguna diferencia entre un ojo y otro, esto, y lo estamos haciendo con un dispositivo, pues lo que te costó tu celular o tu iPad, y, y realmente pues no estás invirtiendo algo extra, pero sí estás dando algo extra para tus pacientes, ¿no? Claro, y ahí tomando también el lado positivo es que es un examen complementario y no te quita tampoco tiempo. Y como dice usted, Claro. es que igual, pero sí, si hay algún problema, podemos encontrar para poder derivar al área competente, ¿no? O sea, ese es muy, muy buen dato, más bien se agradece. Es muy rápido está descargado. Sí, por supuesto, y ahí lo encuentran, por ahí Renzo en el grupo chat que tengan ustedes, les puede mandar una captura de pantalla y así ya ustedes lo ven o por ahí interno le mandan un mensajito a Renzo y les mandan, yo no tengo mi iPad aquí, la dejé en el consultorio para, ahí está el nombre, detector de ojo blanco y ya la imagen nada más te va a ir pidiendo este, que la descargues tal y la información es muy fácil de hacer la prueba, pues, ¿no? Así como esas se pueden encontrar también pruebas para medir el campo visual y te permite imprimirlas y todo esto. O sea, hay muchas aplicaciones que luego ahí será bueno dar una platicadita de algunas de ellas que pueden servir para muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces, la idea sería empezar desde hoy a decirle sí a los pacientes. Nos quedamos con duda, vayamos con el colega que tiene más experiencia, preguntemos, veamos algunos pacientes en conjunto, hagamos jornadas, hagamos brigadas, participemos ahí con Renzo en las Olimpiadas Especiales, donde seguramente se encuentran muchos casos especiales y muchos de los cuales se puede aprender. Y nada, para que su próximo paciente no digan, no puedo, sino nada más como ahora se puede decir, no pude,
pero podré. Y que ese sea el siguiente reto para el 2025 entonces, compañeros. Qué perfecto. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Aprovechémoslos acá, Francisco, que sabe bastante del área. Así que, ¿alguien más que quiera preguntarle? Sí, profesor, una pregunta más, Va, profesor Pérez. adelante. Así como hay ese de app para ojo blanco, una app para el campo visual, ¿también hay alguna para detectar la catarata? Quizá ese de ojo blanco te pueda dar el uso también. Es una interesante pregunta, pero me está dando la idea de que quizá esta prueba de ojo blanco que yo nada más uso con pacientes pediátricos, esa misma te lo puede dar para catarata, porque te está detectando que no hay reflejo de fondo de ojo. Entonces, con esa misma lo pudiéramos hacer. Ahora, fíjate muy bien, Paul, es más fácil encontrar una catarata cuando no tienes la experiencia plena usando el retinoscopio. Ujú. El mismo retinoscopio te marca la mancha que hay de la opacidad cuando tú estás haciendo tus barridos en los diferentes meridianos. Con oftalmoscopio de pronto te puedes pasar, porque puede ser que la catarata no sea suficientemente densa para estar bloqueando la luz del oftalmoscopio y si veas reflejo de fondo de ojo. Pero con el retinoscopio, a mí me gusta usarlo y encuentras la opacidad en el paciente, no tanto una aplicación, pero probablemente me voy a dar esa tarea a partir de mañana en probar el ojo blanco en pacientes con catarata y seguramente te lo va a marcar sin temor a equivocarme. Excelente. Fíjate, ya le encontramos otro uso porque está marcado para más que otra cosa para paciente pediátrico. Aprendimos juntos. Vas a ver que sí lo haremos y yo creo que desde ahí nos va a empezar a marcar el ojo blanco. Ya, profesor. O sea, había una alteración en el brillo por el reflejo, por la alteración de reflejo. Sí, entonces la aplicación nomás te dice si hay algo blanco en el ojo. Claro, Ya, Es profesor. decir, lo importante, disculpa ahí, Francisco, que te corte. Por ejemplo, cuando entras al app, te sale ejemplos de leucocoria y ahí te sale las diferentes, los brillos diferentes que hay, ¿no? Y te va indicando qué cosa es antes de tomar la foto, inclusive para que también sea como que más fácil apreciarlo, ¿no? detectar, exacto, tengas una idea. Pero seguramente cuando lo hagas, como no va a llegar el reflejo de fondo de ojo, va a decir hay algo que obstruye y lo va a marcar en rojo el cuadrito, ojo blanco. Ujú. Ujú. Hagámoslo. Me quedo esa tarea también. No, sí, lo vamos a Ya, hacer desde mañana mismo y se lo hacemos llegar también, si a los demás nos funciona, me hacen llegar o se lo hacemos llegar a Francisco para que también él lo tenga como, Como como un dato que ya ejemplo, lo ¿no? encontramos juntos. Como data, Ujú. claro. Exactamente. ¿Alguna otra pregunta que tengamos a Francisco? Ya para... Pero muy bueno, si se dan cuenta, ese tipo de conferencias siempre es bueno porque a veces el peor error es que nosotros creemos saber todo y a veces no sabemos todo. Siempre hay algo que se aprende y creo que en esta conferencia hemos aprendido mucho de Francisco. Dime, Leonardo, echamos. Está en silencio, Leonardo, escuchamos. Leonardo, Buenas noches, doctor. Quería hacer una consulta al doctor. sí, te Te escuchamos. escucho. Sí. Ya, sobre el tema que dijo que cuando no colocar anteojos, no estaba muy claro, no lo entendí muy bien. Yo lo repito con mucho gusto. Sí, por favor. Son tres cosas. Tres. No en menores de 3 años. Si la potencia en dioptrías no es mayor a 3. ¿Ok? Un -1 no lo necesita. Un +1 no le interfiere. Y si la diferencia entre ojo izquierdo y ojo derecho no es mayor a 3. Esta idea es una propuesta de
un doctor norteamericano llamado W.C. Maples. Entonces, que él lo hizo en la Universidad del Pacífico, en donde estudiaron a muchos niños y se dieron cuenta que efectivamente esto no interfiere en su neurodesarrollo. Incluso si hay una potencia de 2 dioptrías, no es ambliopizante ni es causante para ningún tipo de problema, porque los dos ojos están iguales. El problema viene cuando uno es hemétrope o no tiene una graduación tan alta y el otro sea una graduación de +8, por ejemplo. Entonces, absolutamente puede ser un caso que genere una ambliopía. Entonces, son 3 cosas. Que la edad no menor de 3 años, no mayor a 3 dioptrías y que no sea la diferencia de 3 dioptrías o más. Se refiere entonces, profesora, que no tiene que ser, no tiene que haber anisometría. Si es grande, mayor a 3 dioptrías, Ya. sí se prescribe. Si no, no corres ningún riesgo. Esto es hablando de la seguridad del paciente, que no sea ambliopizante, que no le vaya a generar algún problema mayor, alguna desviación, etcétera. O sea, estamos en tema seguro todavía. A eso se refiere esta recomendación. Y si tú a un niño le prescribes una potencia de +1, -1, lo que va a pasar es que ese niño y el padre van a tener más problemas para que el niño se lo ponga y lo soporte a que no lo haga. Y es un tema seguro, no pasa nada. Si ya pasamos estas condiciones o etapas que yo acabo de describir, entonces lo recomendable es prescribir. Un ejemplo, +8, +1. Claro que lo prescribes, porque si no el ojo de 8 corre riesgo grande de convertirse en un ojo ambliope. Ojos bajitos, +1, +1.50, déjalos tranquilos. Después de los 3 años vemos. Esa es una recomendación para evitarnos problemas de que no se lo pone, de que no lo soporta y de que el papá va a venir y va a decir, no los tolera, ¿qué hacemos con los lentes? Les generamos más estrés y más problema del beneficio que nosotros podemos estar eh, dando a nuestro paciente. Perfecto. ¿Quedó claro, Leonardo? Sí, más o menos. Más o menos. Cualquier duda lo Lo que pasa es platicamos. que no lo he entendido muy bien que, o sea, si tiene más de 3 años, si tiene más de 3 años, Menos de 3, no le pongas si tiene, lentes, menos de 3. O sea, 1 año, 2 años, 3 años, no le pongas lentes. ya, pero si No le digamos que pongas. si la medida es 2,75, digamos, en cada ojo, ¿no le ponemos lentes tampoco? Todavía no. Y menos Todavía porque no. el problema es similar. Pero vamos a cambiar el ejemplo. Un ojo es +2.75 y el otro es +8. Empieza ya mismo, porque hay una diferencia muy importante. En el otro caso es un caso seguro, porque van parejitos. Ninguno se te va a quedar en ambliopía, porque está trabajando igual. Ese es el principio de esto. Profesor, Doctor, doctor, y si tuviera 3,50 en un ojo y en el otro 5, ahí sí se debiera aplicar. Absolutamente sí. Porque ya superó las Ahí, 3 dioptrías, independientemente de que sea menor de 3 años. Es una ok, pauta doctor. para que nosotros tengamos algunos criterios, porque luego nos quedamos con la Claro. duda, ay, prescribo, no prescribo, es que trae +1, tiene 2 años, ay, ponemos, y estamos hablando que todavía andamos dentro de la normalidad. Ahora, un niño miope de 2 años, de -2.50, tenemos que tomar otra consideración, porque ese es un niño potencialmente miope que ya empezó y va a ser una miopía patológica o degenerativa, sin lugar a duda. Entonces, ya hacemos otro manejo.
pero en lo general es lo que les acabo de platicar. Evidentemente hay que ir tomando las consideraciones de cada caso, porque si hubiera una receta o una fórmula mágica para todos, pues yo creo que no habría tanta clínica, ¿verdad? Sí, doctor, Tenemos más claro. mano levantada de Alexander. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Una consulta, y cuando en el caso de los pacientes que sobrepasan las 3 dioptrías, ¿se corrige lo total o solo la diferencia? No, no, el total. O sea, tú vas a una corrección, lo que tú hiciste clínicamente. Ahora, en México está un vacío legal en donde se puede o no se puede hacer refracción bajo cicloplegia. Quien lo conoce lo hace, yo lo hago. Entonces sí sería muy importante que tuvieras la posibilidad de hacer refracción bajo cicloplegia. En caso de que no, entonces que tengas muy claros los, los criterios o algún tipo de prueba de refracción que no necesites la cicloplegia. Un ejemplo, si tú vas a hacer la refracción y revisar el ojo derecho, entonces en el ojo izquierdo tú colocas un emborronamiento, que así se llama esa técnica, un blurring, que colocas una lente positiva de 3 o 4 dioptrías sobre el ojo que tú no estás revisando. Esto evitará que el paciente quiera acomodar cuando tú estás colocando el estímulo o le estás pidiendo que vea al infinito o lo que sea. Porque los ojos, acuérdense que también harán este esfuerzo binocular. Es decir, si un ojo acomoda, el otro lo sigue. Si un ojo relaja, el otro lo sigue en condiciones normales y naturales. Si tú ya estás colocando un emborronamiento en uno de los ojos, el otro ya tampoco va a querer acomodar tanto porque uno le está mandando una señal de que ya está suficientemente borroso, que no haga más esfuerzo para emborronar. Ese sería uno de los criterios. Después de la refracción bajo cicloplegia, hacer refracción con emborronamiento y o hacer la refracción de cerca o dinámicas, ¿no? Que también nos pueden dar esa posibilidad de determinar si efectivamente se trata de un problema que esté generado por la acomodación o si es un problema real de refracción del paciente. Una pregunta adicional. Adelante. En el caso de los pacientes con anisometropía marcadas, ¿cuánto sería el margen de diferencia para que sea tolerable para un niño? No, no, Supongamos que en un ojo le encuentran la hipermetropía, como dijo el colega, de 3 y en el otro de 8. Igual ajá. se pone la reflexión total, ¿sería lo recomendable? En ese caso, tú tendrías que hacer, por ejemplo, un anteojo con esta potencia te va a dar una diferencia en el tamaño de las imágenes que puede resultar que haya una supresión. Entonces, aquí tendrías que ir a considerar ya el tema del lente de contacto o hacer primero una compensación en el ojo que tiene la potencia más alta y corregir full el ojo que está en la potencia más bajita. Pero esto es casos y experiencia clínica, amigo, que tienes que ir valorando, probando, midiendo y desde qué edad se puede adaptar un lente de contacto. Desde cualquier edad, hay lentes de contacto de todos tamaños, especializados y demás. Entonces, habría que empezar con el manejo de los pacientes y desde de una arrancarnos sin temor, pero todas estas consideraciones son de cada paciente y hay que irlas llevando puntualmente una a una, ¿verdad? O sea, no podemos hacer que una generalización. Entonces, este paciente se colocaría full, la más baja, y la otra, yo, por ejemplo, me iría quizá a 1,5 dioptrías más alta que la potencia del ojo menor. Y así sucesivamente lo iríamos gradualmente llevando, pero si tenemos la opción del lente de contacto, vamos full y podemos ir en ambos ojos full con la prescripción Listo, gracias. a la orden.
Ok, creo que más claro, creo ahora sí, para todos. Bueno, es la idea tratar de explicarlo. Y como les dije, ¿cuáles son los criterios principales para poder prescribir o no prescribir? Tu buena historia clínica. El paciente te lo trajeron por algo. ¿Qué te mencionan los padres? Oye, es que mi esposa y yo somos miopes los dos, mira, ella en -8, ya nos operamos, me operé cuando estaba en -14. ¿Qué te están diciendo? Traemos una banderota roja, o sea, ten mucho cuidado, ayúdanos, porque no queremos que nuestro hijo degenere a tal grado. ¿Cómo podemos ayudarnos? Y desde ya empiezas a tomar otros criterios. Pero el motivo de consulta es la base hacia dónde vamos a caminar en el manejo clínico de nuestro paciente. Claro, y sobre todo ahí también tener en cuenta que si no tenemos de repente la experiencia o de repente con los pacientes, si ustedes están sospechando de algo, pues derivar a un colega que tenga la experiencia y ese niño que está en crecimiento no se altere la visión, pero de repente por una mala prescripción, de repente un dato por ahí erróneo, y poco a poco ver, ¿no? ¿Qué es lo que tú encontraste y qué es lo que encontró el otro colega? Y poco a poco, como dice Francisco, agarras tu propia clínica y se va a hacer como que más fácil, porque así creo que todos hemos comenzado, ¿no? Esa es la idea. Sí, como yo les dije al inicio de la charla, nosotros en la clínica le dábamos la vuelta a los pacientes, los huíamos. Sí. Nosotros veíamos un paciente pediátrico y decíamos, que le toque a mi compañero que sigue. Yo después me arrepentí, por supuesto, porque en esos momentos, imagínate, tienes a tus profesores titulares, tienes a los oftalmólogos cerca de ti, que están en la clínica con nosotros, que estaban en ese tiempo. Tienes a más compañeros de otros grados que te pueden ayudar. Y tienes a mucha gente que te puede ayudar a aprender. Nosotros estamos en la universidad para aprender. Y nosotros lo que queríamos era salir temprano, para irnos a lo que seguía, ¿no? Y entonces desaprovechamos esas oportunidades. Obviamente, el paso del tiempo y la vida me dio la posibilidad de capacitarme y de lamentarme de aquellos momentos, pero ahora que lo sé hacer, que atiendo pacientes pediátricos, pues me quedo más tranquilo sabiendo que ya se aprendió, ¿no? Y ustedes lo logran o lo hacen o lo van a lograr con motivación y con el deseo de continuar superándonos. Por eso les digo, la palabra o nuestro momento actual puede ser, no puedo hacerlo ahora, pero no quiere decir que nunca lo vas a hacer. Vayamos a encontrar esa posibilidad y la capacitación así nos lo dará. Yo quedo abierto a sus comentarios, cualquier duda, todo. Renzo tiene mis datos. Por favor, quien lo solicite sin ningún problema, Renzo, lo compartes y estamos al habla. Quien necesite alguito, algo de bibliografía, alguna presentación, cualquier cosa, quedo a sus órdenes y no duden en contactarme. Estamos a la cercanía del WhatsApp o un correo. Y espero pronto nos veamos allá o acá. Súper bienvenidos en México también, cuando quieran. Perfecto. Y como igual como para consejo que me sirvió a mí, es que como ya salimos y ya se aprovechamos de las aulas, cuando te toca algo que tienes dudas, evalúalo, anota lo que tú has encontrado, cuando lo mandes a tu colega o lo mandes a un oftalmólogo, pídele qué es lo que él encontró y tú compara con lo que tú has hecho. Porque si lo mandas sin evaluar, te vas a quedar siempre sin aprender. Y es lo que a mí me funcionó mucho en pediatría, mucho en lentes de contacto antes de ser especialista y hasta el día de hoy con los que hablo trato de darle ese pequeño consejo que me sirvió y yo creo que ya no está un profesor al costado que nos pueda ayudar, como dice Francisco, pero aprovechemos con lo que tienen más experiencia y llegar de repente, como dijo Francisco en su conferencia, ser ya optómetras pero clínicos, ¿no? Ser diferentes a los demás. ¿Qué no va a ser diferente a los demás? Asistir a capacitaciones, conversar con colegas, escribir o anotar sus resultados y comparar con otros compañeros y así vamos a como que a aprender más, como que es agregar un poquito ahí lo que dijo Francisco.
como un consejo, ¿sí? Entonces, siguiendo con la noche, porque igual en México, ¿qué hora es, Francisco?